sociólogo, historiador de todo el tema de los corridos, justamente, es profesor de la Universidad de San Diego, allá en los Estados Unidos. Juan Carlos, antes que nada, muy agradecidos y un saludo cordial desde la Ciudad de México. Un saludo, Universidad Estatal de San Diego. Universidad Estatal de Es San Diego. otra. Claro, correcto, bien, qué bueno que lo aclares. Juan Carlos, Se enojan los decanos. Tú entiendes muy bien qué es esto de los narcocorridos, una variante moderna del corrido tradicional mexicano, bellísimos corridos mexicanos que exaltan el heroísmo desde los tiempos de la Revolución y tú me dirás desde cuándo. Sin embargo, ahora ha derivado para exaltar el protagonismo de capos, de sicarios, de traficantes, cuya vida, riqueza, poder se presentan como épicos o aspiracionales, y eso pega muy fuerte en la sociedad. Mira, efectivamente, yo tengo más de 30 años estudiando el fenómeno, una media docena de libros, unos 50 ensayos, artículos académicos sobre el corrido en general y sobre el narcocorrido. Pero una de las preconcepciones que me parecen a mí erróneas es que usualmente cuando nos referimos a las producciones anteriores hablamos desde el presente. Es como cuando uno habla de los toros el lunes. Es decir, han pasado 80 años y esos corridos que recordamos de la época de la Revolución son los que quedaron como los grandes éxitos. Hubo otros cientos, miles quizá, que no pervivieron. Y algunos de ellos, por ejemplo, había un general de la Revolución, Inés Chávez García, michoacano, que era un carnicero. Y algunos de sus corridos hablaban de las fechorías que mencionaba. Simplemente muchos de ellos no pervivieron. Entonces, haciendo esa salvedad, que mucho de lo que pensamos lo hablamos ya como algo que son grandes éxitos. Haz de cuenta que estamos hablando de una banda de rock en los años 60 y desde el 2025 decimos tenía puros éxitos. Pues sí, Sí, pero porque estamos viendo, permíteme nomás. a ver, sí. Sí, porque estamos viendo o nos referimos al disco de los grandes éxitos, pero no supimos que en el disco número 12 hubo 8 canciones que nadie escuchó. Esto lo digo porque se necesita tener perspectiva histórica para entender el fenómeno que es tremendamente complicado. Pues Mucho más de lo que uno piensa. claro, lo que te quiero decir, según lo estamos percibiendo nosotros, pero tú tienes la última palabra, hay una especie de narcocultura que ha permeado en la sociedad mexicana. Eh, ha habido una actitud, digamos, bueno, tú la calificarás, no lo hago yo, de parte de las autoridades, sobre todo en el estado de Michoacán, en Aguascalientes, donde los gobernadores han emitido ya decretos prohibiendo la interpretación de los narcocorridos. Yo lo interpreto como una censura, salvo la mejor Es opinión una tuya. censura. No, pero sí es una censura. Pero mira, los corridos empezaron, al menos la censura más antigua que tengo yo es una de los años 50 en la Ciudad de México. En un libro de Armando María Campos que se titula La Revolución Mexicana a través de los corridos, un libro de 1962, él habla de una prohibición que hizo que muchos trovadores dejaran la Ciudad de México y se fueron a otros lugares. Después, en los años 80 en Sinaloa, hubo también una prohibición en los tiempos de la Bastida. Periódicamente aparecen este tipo de prohibiciones. Desde mi punto de vista, nunca logran nada realmente tangible. Te Sí, pongo el ejemplo que posiblemente sea el que está más fresco en la gente ahorita. La canción o el corrido de Los Alegres del Barranco de hace algunas semanas. Era un corrido poco conocido realmente, y se convirtió en el corrido cuya letra fue la más buscada en todo el mundo. te refieres al Señor de los Gallos. Sí, o sea, se logró el objetivo completamente opuesto. Al censurárseles, lo que hizo es que la gente tuviera más morbo por buscar exactamente de qué se estaba tratando. Los que somos padres sabemos que la manera más fácil de que un hijo haga algo es decirle no lo hagas, no te juntes con ese Te amigo. acuerdas, Juan Carlos, cuando había un secretario de gobernación que prohibió que en la escuela de su hija se publicara el libro de Carlos Fuentes? Bueno, Ahora, Aura.
Y fue Sí, la ¿cómo no? época en que ahora vendió más libros que nunca, Exactamente. porque somos hijos de la mala vida. Es que esto no funciona así. Realmente nunca han sido efectivas las censuras. Lo único que hacen es provocar más morbo. Yo siempre he pensado, y el fenómeno es económico. La raíz de esto es económica, porque, mira, yo he documentado canciones o muestras de narcocultura desde los años 20 y 30, pero la narcocultura como realmente la entendemos hoy en día, para mí es un producto del mediados de los 80 con el caso Rafael Caro Quintero. Tú y yo somos casi contemporáneos. Recordarás que se empezó a decir de manera errónea, porque él nunca lo dijo. Natera, que era el cómico político que hacía la farsa, él sí lo dijo, que pagaba la deuda externa en 2 años y lo dejaban trabajar. Nos levantábamos, yo era bastante joven, pero me acuerdo que me mandaban a la tienda en la mañana por la leche y al siguiente día ya costaba más, significativamente más que el día anterior. Nos levantábamos con encabezados de periódicos donde decían que cada niño que nacía, cada bebé debía $10,000 ya de la deuda externa. Entonces, en ese contexto se dijo que se dijo, pero no lo dijo que Caro Quintero pagaba la deuda en 2 años y lo dejaban trabajar. Y cuando la gente común y corriente, la gente que no es criminal, empezó a tomar en serio y considerar esta idea, desde mi punto de vista, ahí es que el país empezó a echarse a perder. Pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos Ramírez Pimienta, porque hay un hecho, la gente quiere escuchar y paga por escuchar, y lo que ocurrió en la Feria del Caballo en Texcoco fue que en el palenque donde la gente entró y pagó, y estaba enfiestada, claro, estaba bebida, no le quiso cantar Luis R. Conríquez, no les quiso cantar esos corridos porque le habían dicho no lo hagas, y se perdió 4 o 5 millones de pesos en equipo destrozado. La gente va a eso, a los palenques y paga. ¿Por qué censurarlo? Si ya están censurados en la radio, en la televisión, bueno, ¿por qué en un palenque donde la gente va y paga no les permiten a los artistas la libertad de expresión? Creo que ese es el gran debate, querido Juan Carlos. A mí me parece igual. Si alguien es mayor de edad, no está cometiendo un crimen, puede escuchar música diabólica si así le plazca. Mientras no esté cometiendo un crimen, la gente debe de tener derecho, porque lo que uno piensa después es que sigue. Ese es el gran problema cuando uno empieza con este tipo de dinámicas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente que se va a prohibir? Te ¿O quién va a agradezco, decidir qué es corrido malo y qué es corrido bueno? te agradezco mucho, Juan Carlos Ramírez Pimienta. Ha sembrado la inquietud y ese era un poco el interés que teníamos hoy. No, gracias para mí. Un placer realmente estar aquí. Hace muchos años que lo escucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Juan Carlos Ramírez Pimienta, sociólogo, historiador del corrido, profesor de la Universidad Estatal de San Diego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.